Amigos, realmente para nosotros es motivo de gozo y gratitud al Señor reencontrarnos para juntos escudriñar las Sagradas Escrituras y poder buscar la voluntad del Señor. En encuentros anteriores, ya desde hace algunos meses, estamos viendo cómo estar en el mundo sin ser del mundo, recordando que fuimos adquiridos por Dios a través de Cristo Jesús y que nuestra ciudadanía es celestial, que aquí no tenemos morada fija, permanente, sino que somos extranjeros y peregrinos. Entonces tenemos la inquietud de cómo estar en este mundo, pero sin acomodarnos, amoldarnos, tomar la forma del mundo, contaminarnos con el mundo. Y hemos considerado pertinente ir al Evangelio de Juan, al capítulo 17, en esta oración de Jesús sublime, para nosotros en particular, la mayor y más espléndida oración de todas las Escrituras. Jesús está orando en momentos previos a ser arrestado, y a través de dicha oración nosotros obtenemos parte del plan eterno de Dios, y notamos que toda la oración tiene como propósito traerle gloria a quien le corresponde, que es a Dios el Padre y a Dios el Hijo. El Hijo y el Padre son uno en esencia, por ende la gloria a Dios en todo ámbito. Y estuvimos viendo versículo a versículo cómo traerle gloria a Dios. En el último encuentro llegamos al versículo 11, donde nosotros cubrimos la primer mitad del versículo. Veamos nuevamente, afirmemos lo que consideramos de la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 11. Jesús dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Nosotros estuvimos cubriendo la primer mitad del versículo 11, donde destacamos que Jesús, Dios el Hijo, le pide a Dios el Padre que el Padre proteja, mantenga intactos, sin que se deterioren o se corrompan, a aquellos que el Padre le otorgó al Hijo. ¿Quiénes? Los apóstoles, los 11 que están allí muy cercanos a Jesús, en ese mismo momento donde se realiza oración, pero además todos y cada uno de aquellos que creerían en el nombre de Jesús a través del testimonio de los apóstoles, como se enseña en el versículo 20. Aquellos por los cuales intercede Jesús, entiéndase, nosotros, los que estamos hoy 2 milenios después de la ascensión de Jesús a la diestra de la majestad, pero que hemos creído en el nombre de Jesucristo por el testimonio de los apóstoles y profetas que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en este compendio de 66 libros que nosotros conocemos como la Biblia. Es así que Jesús intercede en favor de todos nosotros los redimidos al Padre, pidiéndole que nos guarde, que nos proteja. La pregunta que nos hicimos, ¿de qué? Bueno, vimos en el encuentro anterior que debemos ser protegidos por el Padre de la corrupción del mundo, de mancharnos con el mundo, de amigarnos con el mundo, de tomar la forma del mundo. Nos planteamos cómo el Padre realiza eso. Lo realiza mediante la santificación de los redimidos. Dios santifica a los redimidos. Eso quiere decir que nos aparta para sí mismo. Nos aparta, no nos quita del lugar donde vivimos, sino que nos quita de la manera de vivir, del estilo de vida que traíamos del pasado, un estilo acorde al mundo, por ende acorde a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, un estilo de vida rebelde a la voluntad de Dios, y ahora Dios nos aparta de dicho estilo de vida y nos forma en un estilo de vida acorde a su propia voluntad, un estilo de vida santo, puro, justo, porque el nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros, las nuevas criaturas, es un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santificación es a través de la verdad de Dios, pues Dios nos renueva la mente con la verdad, nos regenera la voluntad, nos transforma el carácter.
La santidad no es opcional, sino que es el camino a transitar, como el profeta Isaías lo había enseñado en su libro. Habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el mismo Dios estará con ellos. El que anduviere por este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. El camino de santidad es el camino angosto al cual nos invitó a ingresar Jesús, nos llamó y nos indicó Jesús a ingresar en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. El camino al Padre, Jesús mismo, es un camino de santidad, porque escrito está, nos dijo el apóstol Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Tal el que llama, el Dios 3 veces santo, tales los hijos redimidos, santificados por Dios día a día a través de la verdad. De esa manera Dios nos protege, nos guarda intactos de la mancha del mundo, porque para esto fuimos llamados, nos dijo Pablo. Fuimos llamados no para inmundicia, sino para santificación. Porque, como se ha escrito en el libro de Romanos, hemos sido hechos siervos de la justicia y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santidad, nuevamente, no es opcional, es parte de la salvación, tal como la justificación. La justificación y el perdón es parte de la salvación. Amén. Gloria a Dios por ello. La santidad también es parte de la salvación. El Dios omnisciente lo ha establecido así. Esto es lo que hemos cubierto en el encuentro anterior y ahora queremos continuar considerando juntos la oración de Jesús. Pero para ello, si tenemos a bien, vamos a encomendarnos al Señor y su gracia. Padre Santo, hay gratitud en nuestros corazones porque nos permites libremente aún compartir tu palabra con los hermanos, las hermanas y también con amigos que aún no te conocen ni te pertenecen, pero tú le estás permitiendo oír tu verdad y tu Espíritu está empezando a actuar y persuadir, por los cuales nosotros clamamos y suplicamos para que vengan al conocimiento de tu verdad. Señor, ¿quién es suficiente para esta tarea? Alguien podrá decir, yo soy apto, yo soy capaz. Humanamente todos somos reprobados, pero tu Espíritu con el cual tú nos has sellado tiene la gracia para revelarnos y hacernos entender tu palabra. Y es nuestra súplica que hoy nos guíes, Señor, y que estas no sean palabras de hombre alguno, sino que sea la palabra que sale de tu boca y que tiene poder para transformarnos. Oh Señor, te necesitamos más que nunca, operando con tu poder, desechando y quitando de nuestra mente todo pensamiento errático acerca de ti y de tu iglesia. Enséñanos tú, Señor. Venimos como niños a que tú nos enseñes. Nos ponemos en pobreza de espíritu y en humildad de corazón, para que tú nos digas lo que has establecido desde antes de la fundación del mundo y nosotros diremos amén, Señor. Basta para nosotros nuestra vana opinión, nos fue suficiente el tiempo de ignorancia pasado. No queremos osar más de pretender enseñarte a ti. Enséñanos tú, Dios consejero. Nosotros los hijitos queremos aprender. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús y estamos convencidos de que en su nombre tú nos concederás la petición. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, habíamos prometido, creo que fue a modo de promesa en el encuentro anterior, que dijimos cubrir la segunda mitad del versículo 11. Pero ¿saben qué, hermanos? No podemos cubrir la segunda mitad del versículo 11 sin antes trazar fundamentos sólidos. Vamos a leer el versículo 11 y luego explicaremos de qué estamos hablando. Vamos a desvelar todo misterio. Nuevamente estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, estamos en el versículo 11. Jesús dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nosotros ya hemos afirmado, vimos de qué nos protege el Padre y cómo nos protege.
el Padre. Pero lo que no habíamos visto es el para qué nos protege, que aquí Jesús nos dice, para que sean uno, así como nosotros. El objetivo de la protección que trae gloria a Dios a través de la santificación por la verdad es para que los redimidos, los que el Padre le otorgó al Hijo, seamos uno como la unidad que tienen el Padre con el Hijo, una unidad perfecta, indivisible, pues poseen la misma sustancia o esencia. Pero nosotros, hermanos, no podríamos considerar qué clase de unidad es ella y cómo preservarla, cómo considerar esta unidad, sin antes trazar un fundamento sólido y básico. Algo que alguien podría decir, bueno, qué tema tan sencillo, pero dados los días que estamos viviendo de confusión absoluta, ya no es un tema sencillo, ni podemos dar por sentado que todos los que nos están oyendo tienen conocimiento cabal del mismo. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Esa pregunta básica que podríamos formularnos, y todos los que nos consideramos hijos de Dios tendríamos que tener una noción certera de lo que significa y una respuesta medianamente concreta. Bueno, estamos en días donde hay una gran confusión y muchas personas confunden la definición de la iglesia, y hay definiciones humanas, institucionales, pero que no se asemejan a la realidad celestial que Dios ha dispuesto para su iglesia. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Es la pregunta que nos hacemos. Dicha pregunta, hermanos, nos va a llevar más de un encuentro responderla en las Sagradas Escrituras. Por ende, con su permiso y hasta con sus disculpas, la respuesta de ¿para qué nos protege el Señor, el ser uno?, va a tener que aplazarse por algún encuentro. Porque tenemos que trazar nuevamente fundamentos sólidos para luego ver qué tipo de unidad tenemos. Pero antes tenemos que conocer qué es la iglesia de Jesús. Y para ello, haciéndonos nuevamente esta pregunta, ¿qué es la iglesia de Jesús?, vamos a preguntarle al único que nos puede responder. ¿Quién? Jesucristo mismo. Nosotros no vamos a andar con vueltas, no vamos a consultar a nadie que no sea Jesucristo. Jesucristo va a tomar autoridad como le corresponde, Él nos va a hablar y lo va a hacer no físicamente, sino a través de las Escrituras. Él habló hace 2000 años a un grupo de hombres que registraron sus palabras por la intervención del Espíritu Santo. En este caso, el que registró las palabras de Jesús fue el apóstol Mateo. Vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 16. Comenzaremos a tratar juntos qué es la iglesia de Jesucristo. Y el primer punto que nosotros vamos a considerar la iglesia de Jesucristo es una edificación espiritual. Pero vayamos a ponerle fundamento a dicha definición. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 13. Mateo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo.
Bien, hasta aquí la porción que estamos considerando. Jesús le preguntó a sus discípulos acerca de quién ellos pensaban que Jesús era, y tenemos que ver que en el pueblo en general había un reconocimiento de Jesús como de un muy buen hombre, un hombre que iba a la vanguardia, un gran profeta, un gran maestro. Pero esa no es la profundidad de la verdad que es Jesús. ¿Realmente quién es Jesús? Bueno, allí Simón Pedro responde, mas no por conocimiento intelectual, sino que por revelación divina. Simón Pedro es el primero de los apóstoles en recibir revelación de Dios el Padre mismo. ¿De qué? De que el que estaba delante de ellos era más que un rabí, un maestro, era más que un profeta o un buen líder. Quien estaba parado frente a ellos preguntándoles era el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, entiéndase, alguien igual a Dios, poseedor de la misma esencia. Hijo de Dios es alguien igual a Dios, como se revela en el Evangelio de Juan, y como los judíos lo entendieron y quisieron matar a Jesús por decir que él era el Hijo de Dios, alguien igual a Dios. Pedro le responde a Jesús con revelación que vino del cielo. Y a causa de dicha revelación, Jesús dice, bienaventurado, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es esta la primera instancia en la cual Mateo registra que Jesús hable de la iglesia. Pues Jesús, en su ministerio, de lo que más habló y de lo que más transfirió es acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que vino a proclamar el Señor Jesús. Y dentro del reino de los cielos se encuentra esta entidad llamada iglesia, la cual Mateo registra aquí en el capítulo 16 como la primera vez a la que Jesús nombra. Veremos qué significa la palabra iglesia en el próximo encuentro, pero nosotros queremos hoy centrarnos en esta indicación de Jesús. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré algo. Esta palabrita que encontramos, este verbo que Jesús utiliza, nos habla de construir, levantar una casa o un edificio. Está expresado en primera persona de singular en un futuro indicativo activo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús en un futuro inmediato, a partir de esta expresión del apóstol Pedro, iba a levantar, iba a construir, iba a edificar algo. ¿Sí? Hasta aquí estamos, hermanos, aunque no nos pueden responder, esperemos que estemos todos unánimes en esto. Jesús está diciendo esto, 2 puntos. Voy a levantar, voy a construir, voy a edificar una casa, un edificio. ¿Sí? Eso es por ahora lo que tenemos de la expresión de Jesús. Jesús va a levantar, va a construir, va a edificar él mismo algo y lo va a hacer sobre una roca. Es lo que acabo de decir en el versículo 17. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Y luego continúa el versículo, pero hoy queremos poner freno para ir comprendiendo lo que Jesús está planteando. Luego continuaremos en el próximo encuentro. Por favor, no pongamos ansiosos, pero es muy importante. Para nosotros es muy importante trazar fundamento. Jesús va a levantar, va a construir, va a edificar una casa, un edificio sobre una roca. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es esa roca? ¿Cuál es dicho edificio?
Gran confusión hay acerca de este versículo entre millones, sino hasta billones de personas que se dividen por este versículo y se han creado distintas religiones a través casi que de este versículo y distintos rangos de autoridades dentro de las religiones. Nosotros no nos pondremos a divagar del significado del versículo, simplemente, ¿sabes qué haremos? Vamos a pedirle ayuda a aquel que está en esta escena, aquel que está frente a Jesús, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es quien está recibiendo la respuesta de Jesús, ¿verdad? Si no tenemos duda, bien, el apóstol Pedro escribió una carta. Primera de Pedro, capítulo 2. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro. Pedro nos va a contar cuál es la roca y cuál es la casa. Muy importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Pedro dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién es la piedra o la roca? Es Jesucristo mismo. Jesucristo, la declaración que Pedro ha hecho acerca de él en el Evangelio de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una proclamación pública de que Jesús es Dios. Es el enviado de Dios para salvación al mundo. Es Jesucristo la roca principal, la piedra cimera, la piedra del ángulo en la que se edifica la casa espiritual de Dios. Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, voy a levantar, voy a construir, voy a edificar una casa o un edificio sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Jesús mismo. ¿Cuál es la casa? Una casa espiritual. Es lo que Pedro nos está contando. Una casa espiritual, no una casa física, terrenal, no un templo físico hecho por manos de hombres, sino una casa espiritual edificada sobre el mismo Señor Jesús. Esto es confirmado por el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Vayamos allí, capítulo 2, a partir del versículo 19, leemos: el apóstol Pablo, siervo de Jesús, nos dice, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No puede ser más claro el hermano y apóstol Pablo. Los discípulos, los hijos y las hijas de Dios son el templo de Dios que Jesús está edificando sobre sí mismo, la piedra principal y el fundamento de los apóstoles, el consejo que encontramos en las Escrituras, que ¿qué es? Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la roca sobre la cual es edificada esta casa espiritual, que la componen piedras vivas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, mayores, ancianos, de todas las regiones, llamados por Dios. La edificación que Jesús proclamó allí en Mateo capítulo 16
es la edificación de una casa o edificio espiritual, una casa que Él edifica sobre sí mismo. Jesús es el constructor, el edificador de una casa a nombre de Dios, una casa espiritual sobre Él mismo, sobre su propia persona a través del fundamento. Vayamos al libro de Hebreos. Miren cómo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento coincide. Recordemos, nuestro Dios no es un Dios de confusión, su verdad es irreprochable y no contiene error. Miren cómo lo cuenta el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 3 de su libro, trazando una diferencia entre el antiguo pacto, que era un anticipo de lo que vendría y era una representación de los días del nuevo pacto, trazando una diferencia entre el siervo de Dios en el antiguo pacto, Moisés, y el siervo del Señor en el nuevo pacto, Cristo Jesús. Capítulo 3 del libro de Hebreos encontramos a partir del versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, en el tabernáculo terrenal que Dios hizo levantar a los hijos de Jacob, en ese tabernáculo físico terrenal que Dios hizo levantar. Moisés fue fiel en dicha casa como siervo. Nuevamente, vamos a leer el versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No puede ser más claro, mis hermanos. ¿Quiénes somos la casa del Dios vivo, donde ministra Cristo? Nosotros, los redimidos, las piedras vivas, los llamados por y para Dios. Cristo es ministrador en la casa que ha levantado, la cual somos nosotros. Por ende, volvemos a afirmar, Jesús dice, voy a edificar, a levantar, a construir un edificio, una casa, pero no una casa de ladrillos, no una casa, un templo terrenal, sino una casa espiritual. Sobre mí mismo, dice Jesús, porque Jesús es la roca eterna, la piedra angular, la piedra cimera, la piedra preciosa. Y sobre él mismo, ¿qué edifica? Edifica vidas. Esa es la casa espiritual de la cual está hablando. O como también Pablo lo enseña en la primera carta a los Corintios. Por favor, vayamos allí. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice, tratando una dificultad de la iglesia en Corinto, de algún acto carnal de preferencia entre aquellos que ministraban la palabra, Pablo está corrigiendo dicho defecto y nos traza esta verdad profundísima. Vamos a ver a partir del versículo 9, 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros, Pablo y Apolos y el resto de los colaboradores, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿A un banco? ¿A una alfombra? ¿A una estructura? No, se está dirigiendo a personas. Los redimidos son ¿qué? Edificio de Dios. Continuemos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de los apóstoles y profetas, del cual nos habló Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿cuál es? Jesucristo. Porque los apóstoles y profetas no hablan de otra cosa que Jesucristo. El resumen de las Sagradas Escrituras, ¿cuál es? Nombre propio, Jesucristo. Si tú lees la Biblia y llegas a otra conclusión fuera de Jesucristo, no has leído a través del Espíritu Santo. Leíste de manera
intelectual, y de esa manera intelectual has torcido la Escritura. La revelación de Dios es Jesucristo, porque Dios nos habla a través de Jesucristo, y Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Fuera de Jesucristo no hay nada para conocer de Dios. Dios no nos revela ni nos cuenta nada. El fundamento es Cristo, y si alguien pone otro fundamento, tenga cuidado. 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Y ahora Pablo va a plantear una pregunta retórica, algo que los corintios habían aprendido de parte de Pablo, pero aparentemente olvidaron. Pablo va a reprender a través de esta pregunta a los corintios, y de esta pregunta nosotros vamos a aprender. ¿No sabéis, entiéndase, acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis, acaso ignoráis que sois templo de Dios? Esta palabra griega que se tradujo como templo habla o hace referencia al lugar de morada o de residencia de Dios, claramente referenciando a los días del Antiguo Pacto, donde todavía estaba levantado el tabernáculo, dividido por el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar de la presencia de la gloria de Dios. Pablo, ¿qué nos dice? Ustedes son el lugar de la residencia de Dios. Ustedes son el templo del Dios viviente. Es irrefutable, es irreprochable la verdad de que Jesús es el edificador de una casa espiritual, la cual construye sobre sí mismo y la construye con seres vivos, seres humanos vivos a los cuales el Padre le obsequió y los había predestinado desde antes de la fundación del mundo para redención. Esta verdad es irrefutable y se encuentra por todas partes en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, como ya veremos. Pero vayamos a la segunda de Corintios, un segundo, para afirmar una verdad que Pablo nos dice en segunda de Corintios, en el capítulo 6, a partir del versículo 14, Pablo nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Mira, esto no es palabra de hombre, Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos, salid del mundo, de lo inmundo, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuevamente, nosotros creemos que es absolutamente irreprochable la verdad de que Jesucristo es el edificador de un edificio o casa espiritual y no de un edificio o casa física. Pero queremos aclarar algo y queremos afirmar y compartir algo que, si nos acompañas desde hace tiempo, ya has oído en medio nuestro, pero es necesario siempre refrescar dicha verdad. Jesús no vino a improvisar una edificación, no vino a inventar una edificación. ¿Sabes? Esto es plan de Dios dispuesto ante la fundación del mundo. Y esta parte del plan, la edificación de una casa espiritual, Dios se la prometió a uno de sus siervos, al rey David. En el segundo libro de Samuel, vayamos al Antiguo Testamento, por favor, vayamos al segundo libro de Samuel. Dios le hace 3 promesas, podríamos decir que son 3 promesas en una, a su siervo, el rey David.
Vamos a 2 de Samuel, al capítulo 7, leemos a partir del versículo 12. Dios le promete a través del profeta Natán al rey David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete al rey David que de sus lomos descendería uno que se sentaría en el trono de David para reinar para siempre, y que edificaría una casa al nombre de Dios, una casa perdurable. Algunos han pensado que este es Salomón, el descendiente directo de David, el hijo de David, el cual edificó casa física al nombre de Dios. Es verdad que Salomón edificó una casa para la presencia de Dios, claro que sí, pero dicha casa fue destruida y luego fue reedificada, y en el año 70, después de los días del Señor, fue nuevamente destruida, y ahora en la región de Jerusalén lo que encontramos es simplemente un muro en el cual los judíos se lamentan. No hay casa edificada. ¿Por qué? Porque dicha casa era a término. Pero la casa que edificaría el descendiente de David, aquel que se sentaría en el trono para siempre, era una casa perdurable. Salomón no se sentó en el trono para siempre. ¿Quién se sentó en el trono para siempre? ¿Y quién es el descendiente de David? Jesucristo. Jesucristo en la carne es el descendiente de David, que edifica la casa espiritual perdurable a Dios. La casa física que edificó Salomón, el templo en Jerusalén, era una representación que hablaba de los días venideros en el nuevo pacto, donde Jesús edifica una casa espiritual. Miren lo que dice el hermano Esteban en la primitiva iglesia, convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. Este tema es tan candente para algunas personas, para las personas religiosas que no nacieron de nuevo, es tan candente el tema de una casa física y una casa espiritual, que hablar de este tema a Esteban le valió el ofrendar su vida en sacrificio por la verdad. Y de esta manera, mis hermanos, estamos prontos para ir culminando el encuentro de hoy. Vayamos al libro de Hechos, donde Esteban nos relata acerca de esta edificación y nos cuenta dónde habita Dios, si en templos físicos o en dónde. Vamos al capítulo 7 del libro de Hechos. Vamos a leer a partir del versículo 44. Esteban dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto. El modelo que hizo Moisés era una representación de lo que vio, el verdadero modelo del tabernáculo celestial. Moisés hizo una representación del verdadero tabernáculo. El tabernáculo terrenal representaba el verdadero tabernáculo que estaba en los cielos, que Dios le mostró a su siervo Moisés. 45. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. David no pudo edificar el templo físico, porque las manos de David estaban manchadas de sangre conforme a desobediencia de David en una situación con una mujer. La sangre no se apartó de la casa de David, y David no pudo edificarle casa a Dios, pero sí pudo acumular los elementos de construcción para que luego su hijo Salomón le edificase la casa física. Eso es lo que nos dice el versículo 47. Mas Salomón le edificó casa.
Pero, aquí es donde encontramos el pero, 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué Esteban culmina su prédica en el Sanedrín de esta manera, hablando de la realidad que Dios no habita en templo físico y reprendiendo duramente a los líderes del judaísmo? Mira unos versículos anteriores cómo fue llevado a prestar testimonio Esteban. En el capítulo 6 se nos dice, el evangelista Lucas, quien registra esto, nos dice a partir del versículo 8: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este juicio trucho que hicieron contra Esteban, lo acusan al hermano Esteban de que él estaba blasfemando diciendo que Jesús iba a destruir el templo en Jerusalén. Pero Esteban no estaba blasfemando ni mintiendo, porque Esteban lo único que estaba diciendo es lo que Jesús profetizó en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, cuando Jesús dijo: ¿Ven todo esto? Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y es así que en el año 70 el Imperio Romano arremetió contra una revolución judía que se había levantado para intentar hacer que el Imperio Romano partiese de la tierra de Palestina. El Imperio Romano ingresó a Jerusalén, destruyó el templo y fue un tiempo de matanza tremenda, como casi que ninguna otra que haya vivido la nación de Israel. Y es así que se cumplió dicha profecía hecha por Jesús. Esteban no mintió, sino que Esteban contó lo que Jesús había contado, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Eso a los judíos les causó estupor. Por eso es que Esteban cierra su predicación llamándolos duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Por qué? Porque no entendieron que Jesús venía a ser una edificación espiritual. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días? ¿De qué templo está hablando? De su cuerpo. Y el templo del Dios vivo no es un edificio, no es un lugar a cual acudir una vez a la semana. El templo del Dios vivo es la casa que Jesús está edificando sobre él mismo, la roca eterna, casa que edifica con los redimidos, las piedras vivas. Volvemos al Evangelio de Mateo y ahora sí
estamos para terminar, volvemos al Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 16, versículo 18. Jesús dice al apóstol Pedro y a nosotros que estamos leyendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, puntitos suspensivos para el siguiente encuentro. Nosotros hoy hemos aprendido que Jesucristo, en primera persona del singular, realiza una acción. ¿Cuál? La de construir, levantar, edificar una casa o edificio espiritual. La edifica, la construye sobre Él mismo, la roca eterna que no varía, que no cambia, que no se quebranta, no se conmueve y no se deteriora. Esta casa espiritual es la casa de morada del Dios vivo a través del Espíritu Santo. Es el templo donde se manifiesta la gloria de Dios. Es una casa espiritual, no es una casa física, no tiene una morada específica en esta tierra, no tiene un momento particular en la semana de reunión. Es una casa espiritual que la componen todos y cada uno de los redimidos. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, es el comienzo de la respuesta a la pregunta que nos hicimos: ¿qué es la iglesia de Jesucristo? El primer punto que hemos cubierto es una edificación espiritual que Jesucristo lleva adelante. Les invitamos, hermanos, a continuar juntos cubriendo qué es la iglesia de Jesús.